Le doy la bienvenida en el estudio aquí en Guayaquil, como lo había anunciado, al abogado Hernán Ulloa. Él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por estar aquí con nosotros, abogado. Muchas gracias a usted, Liz. Bueno, usted es uno de los dos que se opuso a esta decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana el pasado viernes de remover de su función al consejero Fausto Murillo del Consejo Nacional de la Judicatura bajo ese pedido que hacía el ministro de Trabajo. ¿Por qué se opuso? Bueno, por diversas circunstancias en el orden técnico jurídico. Primero me puse a analizar si el Consejo de Participación Ciudadana tiene facultad o atribución para remover a un funcionario de los cuales les toca designar. En este caso, leído por parte del secretario en el Pleno el artículo 208 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, quedó muy claro para la ciudadanía, para las personas que estaban, para los compañeros del Pleno, que el Consejo de Participación no tiene esas facultades para remover a un funcionario de los cuales ha designado. Esa es una de las razones importantes. Lo otro es que el momento en que se pone en aprietos al Consejo de Participación Ciudadana con esta solicitud por parte del señor ministro, se lo hace desconsiderando lo que significa la palabra designar y la palabra obviamente autoridad nominadora. Y esto es muy importante tenerlo en claro, porque la autoridad nominadora es la que regula el artículo 11, justamente tratándose de la remoción. El artículo 11 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece justamente que este petitorio, cuando existe algún tipo de inhabilidad, se lo hace ante la autoridad nominadora. La autoridad nominadora es quien extiende el nombramiento, es quien le paga el sueldo, es quien le otorga permisos. O sea, en este caso... la autoridad nominadora del vocal Fausto Murillo es el Consejo de la Judicatura. ¿Quiere decir que el ministro debió haber enviado este petitorio fue al Consejo Nacional de la Judicatura y no al Consejo de Participación Ciudadana? Según lo que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica de Servicio Público, el señor ministro tenía que haber enviado esa petición. En el caso de haber encontrado una inhabilidad, tenía que haber enviado al Consejo de la Judicatura para que se pronuncie. En su efecto, lo hace más bien entregando al Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros solamente cumplimos con el mandato constitucional de designar a la autoridad, pero no somos el nominador. El nominador, usted habrá entendido, habrá escuchado ser parte de la nómina. Es quien te da los permisos, quien te paga el sueldo. Y esto tiene algo importante, una razón de ser. Si existe un funcionario que tiene una inhabilidad, indudablemente las alarmas se dan a la entidad que paga el sueldo para que no continúe con estos pagos o para que le dé las facilidades para que solucione el funcionario este inconveniente. Pero entonces, ¿por qué el resto de sus compañeros del Consejo de Participación, hablo de 4 de ellos específicamente, no analizaron eso en primera instancia, sino que más bien la presidenta del Consejo de Participación, ella decía que se toma esta decisión porque no puede haber un funcionario sobre el que pesen dudas de su idoneidad para ocupar un cargo así? Por eso la decisión de remover en su momento al consejero Fausto Murillo. Bueno, esto es un aspecto sumamente técnico que inclusive se presta para ambigüedades. Entonces yo entiendo la falta de comprensión que ciertas personas o ciertos compañeros puedan tener en torno a esta problemática. Y le digo esto por algo muy importante. En el momento de la exposición del doctor Fausto Murillo, él explicaba que si bien es cierto su condición o situación le genera una inhabilidad para ejercer un nombramiento permanente, ejercer un cargo de nombramiento permanente, esa situación o condición no le inhabilita para ejercer el cargo que tiene en la actualidad. Esto inclusive fue confundido, como que él estaba aceptando que efectivamente reposa sobre él algún tipo de inhabilidad para ejercer el cargo. Y efectivamente, según lo que él manifiesta, no es así. Ahora, aquí hay algo muy importante también que debe destacarse, que es el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que blinda las decisiones tomadas por el transitorio. Y aquí, dentro del literal E, se establece claramente que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquella. Pero entonces, partiendo de eso, ¿cómo califica usted ese procedimiento que tomaron el resto de sus compañeros? Porque ese día hubo 4 votos a favor, 2 en contra, uno de esos el suyo y alguien que se abstuvo, ¿no? Que fue el señor Rosero. Pero usted mismo está diciendo, hemos caído en algo que no teníamos que haber hecho. Esto es importante, Luis. Liz. El tema de no tener la posibilidad de autotutela, que más o menos viene a ser corrección, corregir lo que hizo otra autoridad, corregir en lo administrativo, esa facultad no la tenemos de acorde al dictamen interpretativo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto no es un tema
que se le puede responsabilizar al Consejo de Participación Ciudadana. Esto es algo emitido por el máximo organismo de interpretación de la Constitución, que indica básicamente, así el Consejo Transitorio haya cometido errores en sus actos, ustedes no están en la facultad de revisarlos. Entonces lo que ha ocurrido básicamente es que el señor ministro Inch y su equipo legal nos han puesto en este aprieto al Consejo de Participación Ciudadana, y cuando lo lógico y pertinente era que remita esta información al Consejo de la Judicatura. Pero ha habido una corresponsabilidad, porque al momento de recibir ese documento, si el análisis se hubiera hecho desde el punto de vista que usted ahora lo hace aquí, que es que no les competía, sino que tenía que haber sido derivado al Consejo Nacional de la Judicatura, otro hubiera sido el proceder, pero llegaron a tener una sesión donde la misma presidenta y 3 personas más se mostraron a favor de que tenía que darse esa remoción, considerando las dudas ante la idoneidad, pese a que el doctor Murillo decía que él no podía ocupar un cargo dentro de la función judicial por haber sido juez 25 años, pero que ser ahora vocal del Consejo Nacional de la Judicatura no estaba ligado a ser funcionario, valga la redundancia, de la función judicial, que él respondía, él tenía que ser sometido a juicio político por parte de la Asamblea, que él respondía ya de otra manera, pero nada de eso fue considerado. Entonces, repito, hay una corresponsabilidad ahí. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana está conformada por consejeros que dentro de la toma de decisiones son deliberantes. Indudablemente cada uno de nosotros nos respaldamos no solamente en nuestros conocimientos profesionales, sino también nos respaldamos en el informe de coordinación jurídica o los informes que nuestros asesores nos entregan. Entonces eso también puede generar confusión, y yo lo mencioné en el pleno que lastimosamente el coordinador jurídico y también el señor ministro han confundido estos dos términos sumamente importantes, lo que es autoridad nominadora y lo que es una designación. Pero ¿cómo toma usted el hecho de que aquí, el día viernes en la mañana, por ejemplo, el doctor Murillo decía que detrás de esto había una connotación política, porque lo que quería era desestabilizarse incluso parte de esta función del Consejo Nacional de la Judicatura, extender esto, después irían por la Corte mismo, porque lo que se buscaba era poder tener una revisión de casos emblemáticos, y nombró aquí 2 casos, soborno, Singui, que atrás de eso había todo un entramado político? Mire, yo he escuchado o leído a través de redes muchas teorías de conspiración respecto a este tema. Lo que le puedo decir categóricamente es que aquí la única persona responsable de que se haya puesto en aprietos al Consejo de Participación es un error en lo técnico jurídico por parte del señor ministro, algo que puede ser corregido, y creo que ya se ha tomado algún tipo de decisión en el orden constitucional con una medida cautelar, que esa era básicamente la vía en que tenía que seguir el señor vocal Murillo si quería de alguna forma hacer prevalecer sus derechos. Lo que no estoy de acuerdo, debo decirlo categóricamente, es que en torno a la deliberación que tengan los vocales de los consejeros de Participación Ciudadana, más allá de que unos estén a favor de sus decisiones o en contra de ellos, no se puede iniciar acciones penales. Doctor Fausto Murillo, eso es inapropiado. Imagínense todas las personas que no están de acuerdo de pronto con alguna decisión, van a iniciar procesos penales a los consejeros de Participación Ciudadana, a los señores asambleístas, a los señores miembros del Consejo de la Judicatura, y pienso que eso es un poco ir más allá de lo que verdaderamente tenía que haberse hecho en el marco jurídico para tratar de reivindicar los derechos. Pero eso no Entonces, él hago un exhorto para que esta denuncia sea retirada, ¿no? Eso no pudiera ser verlo solo desde el lado al que le conviene, más no del lado de la persona afectada, que en este caso, pues me imagino la posición de él va a ser, ¿por qué no hubo este análisis antes? Sino que tuvo que haber una medida cautelar para decirle al Consejo de Participación, señores, se equivocaron. Bueno, lo que pasa es que en el torno de decisiones administrativas, y como somos deliberantes, cada quien toma sus decisiones, pero en el caso de que estas decisiones pudieran vulnerar derechos constitucionales consagrados en la Constitución, indudablemente la vía idónea es acudir a la justicia constitucional a través de las garantías jurisdiccionales y a través de ellas tener una decisión judicial. Le digo, el efecto de la decisión judicial indudablemente va a ser el cumplimiento inmediato, por lo menos de parte de este consejero. Como en otros casos, el señor defensor público también nos tiene con una medida cautelar, y no podemos dar paso a nombrar un subrogante o continuar con el concurso porque hay un juez que nos está impidiendo hasta que tomemos la decisión de iniciar el concurso para designar el definitivo. En este caso es lo mismo. Si existe una medida cautelar que está indicando que se suspenda la ejecución de la resolución tomada en torno a la remoción del vocal Murillo, pues nosotros no tenemos otra opción que acatar, porque eso sí es un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y ahí con esto quiero cerrar. Usted decía hace un momentito en su respuesta,
al menos este consejero la va a acatar, pero le corresponde a todo el Consejo de Participación acatar esa medida, esa resolución del juez ante una medida cautelar. Bueno, este consejero es abogado, tiene una comprensión de la ley y esperemos que los señores asesores que tienen esta misión de asesorar muy bien a los señores consejeros no le hagan incurrir en errores. Quiero agradecerle que haya estado aquí, abogado Ulloa, por esta mañana analizando este tema y dejando claros ciertos puntos en torno a eso, a esa resolución en esa sesión del viernes pasado. Gracias. Gracias, muy amable.